Aquí en Primera Reyes 18 vemos un contraste muy notable. Vemos estas profetas de Baal orando a su Dios y sus dioses de la manera que se acostumbraban a orar a sus dioses. Un tiempo de oración muy larga, ahí gritando, saltando, cortando su piel, su carne, y gritando y gritando y gritando. Y luego vemos a Elías, tranquilo, calmo, presentándose delante del pueblo y orando totalmente diferente, con una actitud diferente, con una presentación completamente diferente. Y lo que vimos aquí es un contraste en sus oraciones y vemos la diferencia entre una oración pagana y una oración cristiana. Una oración pagana y una oración cristiana. Es muy, muy diferente la manera en que uno ora. El creyente necesita examinar su vida de oración y escucharse a sí mismo orar. A veces uno ora a Dios y está orando de una manera muy carnal, de una manera muy humana, una oración donde uno está tratando de torcer el brazo de Dios, de convencer a Dios a hacer lo que uno quiere, y está equivocándose en su forma de orar. Y podemos aprender de este momento, de este contraste, para aprender cómo Dios quiere que nosotros oremos a Él. Hay mucha diferencia. Necesitamos aprender a orar de una manera correcta delante de Dios. Miren en primer lugar sus palabras. Sus palabras. Sus palabras son muy, muy diferentes. Las palabras de una oración pagana o de una persona que realmente no conoce a Dios sigue e imita la oración de estos hombres. Miren versículo 26. Ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. ¿Y qué dijeron? Baal, respóndenos. Baal, respóndenos. Durante toda la mañana estaban volviendo y repitiendo esta oración y clamando a sus dioses, a su Dios, pidiendo que intervenga y que manifiesta su poder. Ellos repetían esa frase. La falsa religión tiene una tendencia de repetir la oración. El mismo Cristo lo reconoció cuando Él estaba enseñando a los hermanos a orar. Y Él les dijo en el libro de Mateo, capítulo 6, ¿qué dijo Cristo? Es muy importante cómo lo expresó. Él dijo, explicando cómo deberían orar. Él dijo, orando así, dijo, orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles. ¿Notaron esa frase? Como los incrédulos, como los que no conocen a Dios, como los gentiles. Dijo que piensan que por su palabrería serán oídos. La falsa religión tiene como costumbre a insistir en que uno repita de una manera vana. No está mal repetir una oración. Uno a veces ora hoy por la salvación del alma de algún ser querido y vuelve a repetir la misma oración mañana y el día siguiente. ¿Por qué? Porque no es salvo todavía y está pidiendo que Dios obre, que toca su corazón y que sea salvo. A veces uno tiene una necesidad de trabajo o algo. Entonces, día tras día uno repite. No está mal repetir una oración de esta manera,
Pero aquí es una vana repetición. Oh Señor, por favor, oh Señor, por favor, por favor, por favor. Y están, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Y piensen que van a torcer el brazo de su Dios cansándole. Dios no quiere que nosotros repitamos nuestras oraciones de esta manera. A veces me hace recordar de un hijo, ¿no? El hijo que dice a su papá, oh papá, no me compres un helado, por favor, papi, me compres un helado. Y empieza, 15 minutos, 20 minutos, empieza a llorar y llorar. Y piensa que puede torcer el brazo y cambiar la mente del padre o de la madre insistiendo. Hermanos, Dios es un Padre celestial, un Padre perfecto. No tenemos que tratar de cansarle a Él de esa manera. La oración pagana de estos idólatras era toda la mañana hasta el mediodía, respóndenos, 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 y esperando que responda. En cambio, Elías, ¿cómo oró Elías? En el capítulo 18, en el versículo 36, dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del cielo. Dios respondió manifestando que escuchó la oración de Elías, que era un Dios al tanto de sus necesidades, que él lo estaba observando y manifestando en su misericordia su gran poder. Era algo muy, muy simple y tenemos una lección muy importante acerca de Dios. Él sabe nuestras necesidades. No tenemos que hablar con Dios como si fuéramos ahí abandonado en alguna isla solo, ahí porque el barco se rompió en el mar y que pasa un avión, por favor, que está tratando de llamar la atención con algún fuego o algo. No, Dios está al lado nuestro. Él está en nuestra vida, en nuestro corazón, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Él observa, Él sabe aún antes que nosotros podemos expresar y darnos cuenta de lo que necesitamos. Él está al tanto. Y dice en la palabra de Dios, escuche lo que dice. Dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. O sea, sus hijos los ama, los cuida y está siempre atento. Me encanta esta frase en 1 Pedro 3:12, porque la idea de esa frase, oídos atentos, es que está agachado y está con su oído escuchando. ¿Alguna vez tu hijo te pidió algo y no hablaba fuerte y te agachaste y dijiste, hijo, ¿qué dijiste? ¿Qué necesitas? Y lo habló y uno lo entendió. Esa es la idea. Hermanos, en la oración no tenemos que repetir y repetir y repetir y repetir pensando que, bueno, con mi insistencia voy a torcer el brazo y voy a cansarle a Dios y Él me va a dar lo que necesito. Dios quiere que hables con Él en palabras sencillas, palabras simples, que muestra tu corazón hacia Dios. Simplemente hablando con Él, conversando con Él. Si yo hablara con el hermano Diego
después del culto. Hola, hermano Diego. ¿Cómo está, hermano Diego? Hola, hermano Diego. ¿Cómo fue tu semana, hermano Diego? Y hablo y repito. Se cansa. Es como que no hace falta. Es una conversación con una persona. Cuando hablamos con Dios, estamos conversando con Él. Y Dios no quiere una vana repetición. A veces uno se equivoca cuando está orando, repitiendo ciertas palabras o ciertas frases y no está prestando atención a la oración. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Eso realmente agrada a Dios? ¿Que oremos de esa manera? ¿O que estemos prestando atención y que estemos conversando con Dios, expresando nuestras peticiones, expresando nuestro amor para Él, alabándole por lo que Él es, en vez de siempre meter palabras o frases para, no sé, rellenar o por ahí llamar la atención de Dios? Hermanos, Él está atento a nuestras oraciones. Hay un contraste entre las palabras aquí. Las palabras sencillas de Elías y la vana repetición de los idólatras, de los de Baal, que intentaron llamar la atención de también torcer el brazo de su Dios y que haga algo para ellos. Pero miren número 2, sus acciones. Sus acciones. ¿Qué hacían ellos? Miren lo que dice en Primera Reyes. Sus acciones. Dice en capítulo 18 de Primera Reyes, en versículo 28. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Ellos estaban saltando, gritando, tratando de llamar la atención. Estaban cortándose la piel, mostrando el sacrificio, mostrándole que estaban dispuestos a sufrir. Algunos estaban saltando sobre el altar, como desafiando a su Dios a mandar fuego y consumirlos a ellos en el momento y mostrar una cierta expresión de sacrificio, de autoflagelación o de sufrimiento. Hermanos, Elías oraba a Dios sencillamente. No fue un acto, digamos, especial, no estaba a los saltos, estaba simplemente conversando con Dios. A veces en algunas iglesias hay muestras o manifestaciones de personas como que están llamando la atención y están saltando y otras cosas. Eso no es agradable a Dios. Dios no quiere que actuemos así, que hagamos un trato con Dios. Bueno, Señor, por favor, que me dé esto y yo te prometo que voy a ir a la iglesia, que voy a leer mi Biblia 1 hora todos los días, que voy a dejar de hacer ciertas cosas. Dios no quiere, digamos, que hagamos un convenio con Él. Tratamos de prometerle a Él cosas. Hay personas todos los años que van en su caminata y algunos lo hacen en cumplimiento de alguna promesa. Conocimos una mujer en Ezeiza, una vecina, que se había pelado todo porque pidió a Dios, a la Virgen, una petición. Y ella interpretó que como se sanó esa hija, que fue una ayuda de la Virgen, entonces se peló todo el pelo y lo llevó como un sacrificio. Hermanos, Dios no quiere que actuemos así. Él no nos pide hacer eso en la palabra de Dios. Podemos libremente entrar en su presencia y pedir su intervención, pedir su ayuda, su guía.
no tratando de esforzarle a él o de prometerle algunas cosas. Dice también en el libro de Mateo, el capítulo 6, en la oración de Cristo, él dice lo siguiente. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. El Señor sabe lo que necesitamos. No tenemos que hacer un trato con Él. No tenemos que tratar de esforzarle. Él conoce nuestras necesidades. Podemos con tranquilidad hablar con Él porque Él sabe todas nuestras necesidades y conversar con Él. No tenemos que tratar de hacer algún arreglo con Dios y darle, bueno, Señor, si vos me das tal cosa, yo te voy a dar otra cosa. Así no debemos orar a Dios. No hagamos trato con Dios. Simplemente pedimos a Dios por su misericordia, por su amor hacia nosotros, por el amor que tiene para las almas, que Él esté obrando en la vida de otra persona, sabiendo que Él tiene poder y que Él puede hacer cualquier cosa. Orar a Dios con sencillez y orar a Él. Y en nuestras acciones, digamos, no tratar de ofrecer algún sacrificio o algo en retorno por alguna oración, alguna necesidad o alguna petición, sino confiar en el amor de Dios. Y sí, cuando vemos que Dios está obrando en gratitud a Dios, podemos por amor a Él ser más fiel, leer más la palabra, venir a la iglesia, hablar a otros de Cristo, ofrendar o lo que fuera. Pero en respuesta a su obra, por el amor, no por algún trato que uno haya hecho. Esos hombres estaban saltando y tratando de hacer un sacrificio, cortarse a sí mismo, saltar sobre el altar, ofreciéndose literalmente a su Dios, orando y esperando que Él contestara. Pero por último, no solamente sus palabras y sus acciones, también su orden. Noten el orden aquí. Miren en capítulo 18 de Primera Reyes. Acá dice en versículo 28, dice, ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos. Estaban a los gritos. Imagínense esos 450 hombres gritando, respóndanos. Y muchos cortándose. Qué desorden que había en ese momento, en ese lugar, durante todas estas horas. Y Elías, cuando él oró, llamó a la gente que se acercara. Y había una tranquilidad. Él oró de una manera tan sencilla y tan simple que les aseguro que todos estaban escuchándole a él orar a su Dios. Y el mensaje era muy, muy claro. Él dijo en el versículo 36, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Y ahí después cayó el fuego. Había un silencio y escucharon todos las palabras de Elías. Porque no había 3, 4, 5, 10, 50 personas gritando a Jehová y todos murmurando. Había uno solo.
cuando nosotros oramos, seguramente ustedes que han ido a otras iglesias, han entrado en esa iglesia y cuando oramos hay un silencio. Un silencio que permite que uno escuche lo que la otra persona está orando. Porque todos debemos estar escuchando. Y podemos decir amén. Amén es una buena palabra. Pero no a los gritos, no para que uno no escuche lo que están diciendo. Y no de una manera, una vana repetición. Sí, amén, amén, gloria a Dios. Y que no escucha lo que están pidiendo. Dios dice que en 1 Corintios 14, a la iglesia en Corinto, que todo debería ser hecho con orden. Dios es un Dios de orden y Él quiere que las cosas sean hechas con orden. ¿Por qué? Porque en la iglesia en Corinto habían adoptado la práctica de todos orar a la vez, algunos profetizar a la vez, y había un desorden, un lío en la iglesia y que no fue para edificación. ¿Por qué? Porque la gente no escuchaba. Y él decía en 1 Corintios capítulo 14, él dijo lo siguiente. Él dijo, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan. Y otra vez, acuérdense, profetizar no era necesariamente hablar del futuro, sino que era hablar lo que Dios decía a sus siervos y estaban anunciando. Y él dijo, para que aprendan y todos sean exhortados. O sea, uno por uno, no todos a la vez. No que haya un desorden, un lío y mucho ruido y que nadie aprenda y que todos hablen en el mismo momento. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios es un Dios de orden. Entonces cuando estamos orando, uno está orando. Y todos los demás están escuchando, prestando atención. Y por ahí diciendo amén, Señor. En su corazón o en voz alta, pero de una manera que no está interrumpiendo, que no está distrayendo a lo demás. Así uno está orando. Y Elías paró y habló de esta manera, con un orden y con amor hacia Dios, una paz y tranquilidad. Y Dios contestó. Dios quiere contestar nuestras oraciones. Lo interesante es, más tarde en el mismo capítulo, Elías oró por otra cosa. Él oró por lluvia. Y dice la palabra de Dios que cuando él oró por lluvia, Dios no le contestó enseguida, como él contestó esta vez. Él tuvo que esperar en Dios. Ahora, no se equivoquen, a veces tenemos que esperar en Dios. No estoy diciendo que cada vez que usted ora que Dios va a contestar enseguida. A veces Dios contesta enseguida y a veces Dios toma su tiempo. Pero lo que sí estoy diciendo es que cuando oramos a Dios no usen vanas repeticiones. No piensen que pueden torcer el brazo de Dios o convencerle a Él. Cuidado de sus palabras, cuidado de sus acciones. Que no está respetando a los hermanos que están orando, escuchándolos y orando a Dios en silencio, digamos. A veces uno está orando a Dios en silencio. Mientras que está yendo a su trabajo, está en su casa, uno debería orar a Dios. Y siempre con orden, acompañando a nuestros hermanos en oración, no interrumpiendo, no distrayendo y tomando el tiempo adecuado, apropiado. El tiempo para orar muy largo es en su casa, ahí en su aposento alto. Aquí Elías oró una oración
corto al punto, porque eso fue el momento apropiado y lo que él buscaba. No tiene que alargarlo. Cuando nos juntamos para orar, cada uno tome el tiempo apropiado. Si usted no sabe cuál es el tiempo apropiado, escucha a mí o a mi esposa o a algunos hermanos en la iglesia y se van a dar cuenta que no es una cosa que estamos ocupando mucho tiempo. Y si están prestando atención, que deberían prestar atención, a veces debería llamarle la atención que por ahí yo o mi esposa o el que ora último, ora 2 segundos nomás. ¿Por qué ora así? Bueno, Señor, gracias, amén. ¿Por qué? Porque alguien o alguno por ahí tomaron tanto tiempo que no hay más tiempo. Y hay hermanos que se levantaron esta mañana muy temprano y tienen que ir a su casa y comer y dormir. Entonces, por respeto a otros hermanos, tomamos un tiempo apropiado de orar a Dios para poder dar otros tiempos y no ocupar el tiempo de otros. Entonces, tomemos el tiempo que debemos tomar para orar, pero que sea un tiempo apropiado. Elías oró muy cortito, muy directo, y Dios contestó enseguida. 3 lecciones de la oración: sus palabras, sus acciones y su orden. Fueron palabras y acciones y un orden para Dios. Vamos a orar al Señor.